tomando en cuenta que es una oportunidad divina la que Él nos concede por estar un año más haciendo algo que Él va a llevar a cabo a través de nuestra vida conforme a su voluntad. Algunos ya partieron, terminaron su motivo de existencia. Otros todavía seguimos. Y es hermoso cambiar un calendario, entendiendo que Dios aún tiene planes para nosotros. Luego el Señor me ha llevado, ahora en el primer domingo del año 2014, algo esencial, y es depender plenamente, si Él nos lo permite, y ustedes y yo somos humildes, a obrar toda nuestra vida conforme a su voluntad. Es decir, no tomando decisiones porque se nos da la gana, sino tomando decisiones que Él dice que podemos tomar. Si nosotros pudiéramos mantenernos siempre consultándole a Él, cualquier cosa, por nimia, por pequeña que sea. ¿Apruebas esto, Señor? ¿Está bien, Señor? Yo creo que sí, pero lo que yo creo no tiene tanta importancia como lo que tú quieres que yo haga. Entonces el año, si puedo decir la palabra, sería extraordinario. Porque ¿quién haría algo que a Dios no le agradara? ¿Qué consecuencias tendríamos de decisiones buenas, sino algo maravilloso? Contrario a tomar decisiones equivocadas por no consultarle a Dios y por lo tanto sufrir las consecuencias. Cuando usted mire a un borrachito lleno de color gris oscuro, lleno de pelo largo, sucia su cara, llevando un bulto que siempre llevan como un costal en la espalda, y lo vea apartado del mundo, él está ido. No olvide que un día tuvo sueños, tuvo ilusiones. Sus padres querían lo mejor para él, pero él tomó decisiones equivocadas y ahora es un hombre que anda así. ¿Qué valor tienen las decisiones? ¿Cuánto significan para nosotros como seres humanos el tomar decisiones correctas que a Dios le agraden? Y por eso el Espíritu Santo guió mi corazón hace ya varios días a una predicación de consultarle a Dios todo lo que en este año usted vaya a hacer. Y yo me incluí. Me di cuenta que el primer necesitado de preguntarle a Dios todo era yo mismo. Y sobre esa base Él me guió y me dirigió a una prédica que estoy seguro Él quiere darnos una enseñanza bíblica que Él quiere darnos. Le pusimos de título: hay que consultarle a Dios. No hagamos nada en este año sin Él. Es decir, sin tomarlo en cuenta. Hay que consultarle a Dios. No haga nada, mi hermana linda, mi hermano lindo, sin tomar en cuenta a Dios en este año. Vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, y vamos a leer
unos cuantos versículos. Le voy a agradecer que cuando haya encontrado el primer libro de Samuel, capítulo 23, y los versículos primeros, 1 al 4, se puedan poner de pie para leer con reverencia la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 23 y versículos 1 al 4. Si alguien no trajo su Biblia, en la pantalla vamos a poner los textos sagrados. Pero nos ponemos de pie en reverencia, Señor, delante de tu presencia para escuchar la historia sagrada que tu Espíritu Santo reveló a Samuel y de esa manera quedó escrita. Y dice así el texto sagrado. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dejemos el texto sagrado hasta ahí. Oremos un momentito. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesucristo estamos agradecidos porque estamos aprendiendo que tu hijo David estuvo siempre en comunión contigo y cuando lo estuvo, Señor, tú lo dirigiste, te consultó, te preguntó y tú lo guiaste. Y cuando no lo hizo, falló. Señor, te ruego con todo mi corazón que esta palabra que nos has dado edifique, fortalezca, dirija y bendiga el actuar de cada uno de tus hijos que se encuentran presentes y de aquellos que están por radio o por televisión escuchando tu palabra. Bendice, Señor, a cada familia que está aquí representada y guíanos para hacer tu voluntad en este año y por el resto de nuestra vida. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Voy a comenzar afirmando una verdad escritural bella. El propósito de Dios para nuestra vida debe cumplirse a su tiempo. Él quiere que así sea. Fíjese bien, el propósito de Dios para su vida, mi hermanita, el propósito de Dios para su vida, mi hermanito, debe cumplirse a su tiempo. Él, el Señor, Dios Todopoderoso, quiere que así sea. Que no tengamos atrasos, que no retrasemos lo que Él quiere hacer. Él lo va a hacer. Puede que sea a tiempo, puede que sea fuera de tiempo, pero lo va a hacer. El propósito de Dios es que hagamos de nuestra vida aquello que Él quiere que hagamos a tiempo. Debemos, por lo tanto, evitar la posibilidad de algún retraso debido a nuestra propia iniciativa inconsulta, es decir, tomando acciones personales sin considerar la opinión divina. Si no tomamos en cuenta a Dios, probablemente estaremos haciendo cosas
que retrasen la obra que Él quiere hacer en cada uno. Usted y yo podemos estar seguros de que el año pasado y en todos los demás años anteriores hemos hecho más de alguna cosa sin consultarle previamente a Dios si debíamos hacerlo o no. Y si lo hicimos sin tomar en cuenta a Dios, es lo más probable que nos haya ido muy mal o terriblemente mal. Solo acuérdese de aquello que hizo y que usted no debió de haber hecho. A veces nos acontece que abusando de nuestro libre albedrío, violamos la integridad de nuestra conciencia. Sabemos que no está bien, pero lo hacemos. Y abusando de que Dios no nos forza a nada, el Espíritu Santo internamente, con voz suave pero firme, nos está advirtiendo que no hagamos aquello que queremos, porque no es esa la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a veces lo ignoramos. Cuando Él dice no, es porque Dios tiene algo mejor. Porque probablemente lo que queremos hacer no sea bíblico, ético o moralmente correcto. Y a veces, de nuevo, pese a que somos advertidos de que no debemos hacerlo, paramos haciéndolo. Y haciéndolo, nunca podremos evitar las consecuencias. ¿Se da cuenta, mi hermano? Las consecuencias de una acción indebida producirán siempre dolor, frustración y tristeza. Por eso Dios siempre quiere hablarnos y dirigirnos en cuanto hagamos. Ahora, ¿por qué fallamos? Déjeme ponerle un ejemplo bíblico muy claro para comprenderlo bien. El apóstol Pablo es un modelo bueno para nosotros. Era un hombre como usted y como yo. Siempre luchó con su carne, pero ganaba siempre Cristo. Siempre luchó con su carne. Pastor, yo pensé que solo yo luchaba con mi carne. No. Pablo también. Solo que Pablo no cedía a la carne y ganaba a Cristo. Cristo en él, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Voy a mostrarles por qué fallamos en tomar decisiones a veces incorrectas. Romanos 7, 14 al 21. Pablo está escribiendo estas palabras. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estaba claro en la revelación del Espíritu Santo a Pablo: tu carne nunca será buena. Tu carne nunca se va a convertir. Tu carne siempre será pecadora. Tienes que entenderlo para que evites el hacer lo que tu carne quiera. Cuando hay conciencia completa como Pablo la tenía, no hay problema. Yo tengo tentaciones. Es más, Jesús, con tu permiso, tú tuviste tentaciones en el desierto y jamás pecaste. Así es que en este año y por toda la vida, los cristianos nos enfrentamos a una realidad: nos podemos santificar la carne. El alma en nosotros, el espíritu en nosotros, sí puede tener santificación. Y porque el espíritu y el alma están santificados, el cuerpo no peca. Pero si yo cedo a lo que mi carne quiere, definitivamente cometo una grave equivocación. Y conozco cristianos que parecen montaña rusa, así, porque ignoran que su carne siempre será carne. Así es que no se trata de que voy a tratar de hacer algo en mis fuerzas, sino hacer lo que Pablo hacía. Pablo reconocía que la única esperanza que él tenía era Jesucristo. Y lo dice en Romanos 7, 22 al 25. Mírenlo. Porque según el hombre interior, mi alma, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Varón lindo, exactamente igual sucede con usted, mujer linda. Servimos a Dios con la mente, con el alma, con el espíritu. Servimos a Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros, del Cristo morador, pero la carne sigue siendo pecadora, es decir, dada al pecado. ¿Ve por qué las decisiones muchas veces comienzan por el deleite de la carne? ¿Ve por qué el diablo ha tendido una trampa a la humanidad? Codicia, erotismo de todo lo que es atractivo en el sexo. Ha tendido una trampa para que la carne esté ahí y el espíritu sea contristado. En los tiempos de Pablo no había tanta posibilidad de pecado como ahora abunda. Así es que la iglesia militante del siglo XXI debe de ser más fuerte que la iglesia que antes, en los tiempos de Pablo, existía. Ahora hay competencia de quién vende más cerveza en Guatemala. Si la empresa A o la empresa B. Y aparecen en los periódicos repartiéndose logros de representar marcas de aquí y de allá, extranjeras, y haciendo bulla para que se embriaguen. Eso no se daba en los tiempos de Pablo. ¿Y a qué acuden? ¿A qué apelan? A la carne.
El año puede ser glorioso si las bases están claras. Pero si solo utopía puede ser, usted puede tener un año excepcional si tan solo obedece a Dios, sin entender. Porque es importante entender que la carne lo limita. No lograría un buen año. A la vuelta de la esquina hay un tentador. El diablo no pierde el tiempo. Quiere retrasar los planes de Dios para nuestra vida. Y oigan, siempre que hablo de retraso, Dios va a cumplir lo que Él quiere, siempre, indefectiblemente. A veces por las buenas y a veces por las malas. Pero lo va a cumplir. Hermanos lindos, si comenzamos el año entendiendo que si me provoca mi carne un deseo y no es lícito, y yo entiendo que Dios tiene un plan superior al placer, hago la voluntad de Él y no la de mi carne. Pero si no lo entiendo, ahí ando buscando ayuda. Pastor, fíjese que si Dios no quisiera que yo pecara, ¿por qué me puso lo que más me gusta? Y interpretamos tan mal la voluntad divina. Y le atribuimos a Él despropósito, ignorando que el diablo anda buscando como león rugiente viendo a quien devora. Pablo sabía que podía pecar. Su carne aún no se había convertido, ni se convertiría jamás. Dios la glorificaría transformándole en cuerpo glorificado un día. Tampoco dejaba que su mente fuera asaltada, dominada por la tentación de hacer lo que no debía, lo que sabía que estaba mal. Hasta que Jesucristo tomaba el control de Él mismo para no pecar, Pablo estaba débil si Cristo no intervenía. Por eso tenía tanto que agradecerle. Si alguien vivió agradecido con Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Pero igual sucede con nosotros. No debemos de ceder a los deseos de la carne, ni a los deseos de nuestra mente. No debemos, sino que lo que nos corresponde hacer es obedecer la palabra de Dios, consultándole a Dios hasta en lo más pequeño de nuestra vida. En el libro de Gálatas se nos explica el acontecer interior como cristianos que vivimos. Permítame darle 2 versículos. El resto de los versículos que incluyen esa porción no lo quise poner en pantalla, porque creo que todos lo conocen muy bien. Pero ¿qué ocurre en usted y en mí este año? Lo que siempre ha ocurrido. ¿Y qué es eso, pastor? Mire Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu, es decir, con el Espíritu Santo guiándonos, controlándonos, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne quiere cosas que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. Y el del Espíritu, que es el deseo de nuestra vida en Dios, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y luego nos da una lista. Porque la carne es adulterio, fornicación, orgías, borracheras, drogas, mencionado en farmacopeia en el griego, y un montón de cosas más.
está. Todo aquello que provoque que la carne sea satisfecha contra el Espíritu Santo morador es equivocado. Todo, sin excepción. Solo consulte la lista, mi hermano lindo, y se va a dar cuenta de lo que Dios quiere este año. No satisfacer los deseos de la carne que se oponen contra el Espíritu. No. Y luego, siguiendo aquella tremenda lista de algunas cosas que no debemos de hacer, aunque nuestro cuerpo o nuestra mente lo quiera, como no es la voluntad de Dios, no lo hacemos. Es carnal, es pecado, es errar en el blanco. La palabra pecado se deriva de lo que significa no acertar en un blanco, no pegar en el centro, sino desviarnos. Ahora, veamos otra cita que comprueba que ya no somos esclavos. Muy bien. Por un momento parecía que estábamos exaltando la carne. No, mi hermano, la estamos analizando. Porque en esta cita va a descubrir que usted y yo ya no somos esclavos de la carne, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. En otras palabras, dicho sencillamente, si usted y yo pecamos es porque queremos, no porque seamos esclavos, como antes fuimos. Hay una gran diferencia entre el que tenía el alma y el cuerpo sin Cristo, al que tiene en el cuerpo, en el alma y en el espíritu a Cristo. Por eso veamos la cita que comprueba, de nuevo lo repito, que ya no somos esclavos de nuestra carne, ni del pecado, ni de nuestra mente ambiciosa, codiciosa y egoísta. El mundo es así, así éramos. Vean Efesios 2, 1 en adelante. Dice así el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, está hablando de Satanás, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera todavía en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, le están hablando, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Éramos viles pecadores. Éramos pecadores elegantes. Solo nosotros sabíamos que pecábamos. Pero éramos pecadores. Y iba a mostrar luego en el futuro, delante de los ángeles, a hombres redimidos, con cuerpo glorificado,
en donde por medio de Cristo no existe más el pecado. Lo va a mostrar. Dios va a terminar la buena obra que comenzó en nosotros. Pero, si no obedecemos la voz de Dios establecida en su palabra, su Santa Biblia, o la voz del Espíritu Santo que nos habla en nuestros pensamientos, que nos dice en la mente cosas bellas, o a la voz de nuestra conciencia, la hacemos a un lado, pudiendo aún cauterizarla. Como aquellos hombres que comenzaron robando y al robar sabían que habían hecho algo malo, porque la ley moral que Dios estableció en la conciencia de todos los hombres les decía que estaban haciendo mal. Pero violaron la integridad de la ley moral en la conciencia. Entonces ahora ya no solamente roban, sino estafan. Y después matan. Y hacen más daño. La conciencia se cauterizó. La decisión que tomaron fue: voy a violar la conciencia. Y el resultado está lleno de gente que está en las cárceles porque no hicieron lo que debían de hacer. Así es que el código moral que Dios puso en todo ser humano y que puede ser cauterizado si decidimos hacer lo que Él dice que no hagamos, entonces tendremos dolor y sufrimiento por no haber obedecido ni consultado a Dios. Y así nos pasará irremediablemente, porque Dios no hace acepción de personas jamás. Hay muchos que pretendemos: como yo te sirvo, Señor, tal vez me puedo dar el lujo de hacer algo que tú no apruebas. Llegará. Dios no dará por inocente al culpable, dice la Escritura. Hermanos, les estoy preparando para algo glorioso si tenemos el fundamento, si entendemos nuestra naturaleza caída, si entendemos la carne. Está escrito lo que sucederá por el Espíritu Santo. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es uno el que hace la siembra, es uno el que pone la semilla, es uno el responsable, es uno. Por lo tanto, mis hermanos, ¿saben qué anhelo? Anhelo que ustedes comiencen el año siendo completamente conscientes de que pueden fallar. Para evitarlo, si Dios les permite tomar la decisión correcta a tiempo, solamente consultándole, y voy a explicar por qué se llama esta predicación: hay que consultarle a Dios.
No hagamos nada en este año sin Él. Consultémosle a Dios. No hagamos nada sin tomarlo en cuenta. Lo que acabo de predicarles es un preámbulo. Es una larga introducción enorme que nos permite orientarnos al tema de hoy. Pasemos a la intención divina de esta predicación. Vamos a pasar ahora a la intención divina. Vamos a consultarle a Dios en todo y por todo durante este año y el resto de nuestra vida. Esa es su intención. Que Él sea el primero en aprobar lo que queremos hacer o sencillamente desaprobarlo. A todas sus preguntas, mi hermanita, a todas sus dudas, mi hermanito, a toda toma de decisiones que necesita hacer, debemos preguntarle a Dios. Y Él tiene 5 maneras de respondernos. Nadie se queda, mi hermano, sin respuesta alguna. Hay 5 maneras. A lo mejor tiene más, pero 5 son muy claras. La primera, Él responde, su primera respuesta está en su santísima y sagrada palabra, la Biblia. Hermanos lindos, Él no dejó nada pendiente. Ay, Señor, ¿por qué no escribiste sobre esto para saber qué debo de hacer? Él no es así. Aquí está completo el propósito de Dios para la vida del hombre. Así es que la primera forma en que su palabra nos responde es a través del mismo en su Biblia. Aquí está. ¿Qué planes tiene? ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Vaya a la Biblia. Y está la respuesta. Por eso el que no lee la Biblia, ay, mi hermano lindo, ¿qué lee? Necesitamos conocer la Biblia porque Dios nos habla. Tengo tan presente a gente que no obstante que ha estado algún tiempo oyendo la palabra, vienen y me dicen: pastor, ¿será correcto o será incorrecto que me enamore de uno que no es cristiano? Ay, Dios, ¿dónde andamos? No han leído que el yugo desigual no le agrada a Dios. Entonces salen con la excusa: y si se convierte, pastor, yo lo voy a convertir. Violando la palabra de Dios. No es para usted. Si fuera para usted sería puro cristiano y bonito y de ojos azules. Pero no es para usted. Primera respuesta está en su Biblia. Deleítese a leerla. Todos los días, léala. Todos los días de este año, léala. Y le aseguro que no va a cometer un error que vaya contra la palabra. Pero Dios es tan bueno que no se queda con una manera de respondernos. La segunda es, su segunda respuesta está en nuestra propia conciencia. Ya expliqué un poco de la conciencia y en el Espíritu Santo, nuestro maestro morador. Maestro y morador está con M mayúscula porque Él es Dios. Levánteme la mano el que tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Él es su maestro. Él es nuestro maestro. Él nos dice no, pero lo hace tan tiernamente que uno quisiera que le dijera no. Y Él solo dice: no lo hagas.
ahí está. Él es tan bueno. Por lo tanto, mis hermanos, no hay pierde. El Espíritu Santo habla. Llena mi mente de su gracia y de su bondad. Aprueba lo que debemos de aprobar. Ayer pasé por una prueba donde el Espíritu Santo habló a mi chatía y a mí. Una persona que amo mucho me recomendó ver una película. Yo no voy al cine. No quiero sorpresas que mi carne reciba a favor de la carne. Entonces no voy al cine. Pero hay una película que me recomendó una persona que quiero mucho. Y me conoce muy bien y me dijo, vea la película tal. Ay, hermanos lindos. Me senté con mi chatía a ver la película. Palabrotas, pero de primera, desde que la película comenzó. Palabrotas vulgares. Actos de violencia de sobra. Y llevábamos solo unos minutos y el Espíritu Santo me dice, basta. Y le dice a mi chatía, basta. Y apagamos el DVD y se acabó el problema. Él habla. Él habla. Pero no solamente se queda ahí. Tiene una tercera forma de comunicarse con nosotros y respondernos. Y la tercera respuesta está en la moral y ética personal. Hermanos lindos, la moral es una virtud, algo que ya nos enseña en las escuelas y en los colegios. Ya no se hace uso de esa preciosa enseñanza que en mis tiempos daban, moral y urbanidad. Qué lindo era escuchar lo que era bueno, lo que era malo, lo que era ético, lo que era incorrecto. No obstante que ya no se enseña en ninguna de las aulas que yo recuerde o conozca, a lo mejor sí en alguna, resulta que esa moral es una respuesta divina porque son las bases sólidas de la conducta humana adecuada que corresponden a la conciencia y a lo que Dios dice en su palabra. Así es que el hombre moral, ético, tiene una salida divina cuando sabe que robar es ilegal. Ven, que hacer lo incorrecto es penado por la ley. Ahora, la falta de moralidad, el mundo la soluciona con leyes para meter preso al que viola la ética moral, en lugar de ahorrarse tanto dolor enseñando de nuevo moralidad y ética en las escuelas. Pero como creo que ustedes son gente en su mayoría madura o casi maduros, pues no se sientan mal jóvenes, que hay jóvenes muy maduros. Entienden que Dios habla hasta hoy a través de la moral y la ética. Pero no se queda ahí. Hay una cuarta manera en la que Dios responde a la pregunta de hacer o no hacer. Y nuestra cuarta respuesta está en las señales que nos indican si aquello es su voluntad o no. Señales, sí. Dios da señales. Hermanos lindos, conozco gente que está aquí sentada, al cual el Señor le dijo, te voy a mostrar mi voluntad y vas a tener señales que vas a tener certeza que esa es mi voluntad. Aquí en medio nuestro hay una persona que ganaba mucho dinero en el mundo secular. Y Dios lo quería en el santo ministerio.
En el mundo secular uno puede ganar cualquier cantidad de dinero, porque el lucro es parte de lo que pagan las empresas. Pero en el reino de los cielos, ay hermano, vivimos de ofrendas y diezmos. Así es que tenía que haber una señal para que ese hombre dijera, ¿esto es tuyo o es del diablo? Que deje mis ingresos, que deje mi dinero, que deje lo que gano para ir ahí. Y Dios le puso una señal. Y con la señal puesta delante de sus ojos, le forzó a que no tuviera pretexto de decir, no sabía. Sí sabía. Dios le puso la señal. ¿Saben qué hizo Dios conmigo cuando Él me llamó? Ese es otro caso. Me anuló mi capacidad que antes tenía. Me hizo inepto. ¡Qué señal, mi Dios! Yo era un gran vendedor, esa palabraza. No se imaginan cuánto vendía. Vendía seguros, vendía de lo que podía vender. Y de pronto no puedo. No tengo poder de convencimiento. No creo en lo que estoy haciendo. ¡Qué Dios! Además daba charlas de motivación. Le decía al hombre, usted puede. Y Dios me anuló la capacidad, porque el primero que descubrí que no podía era yo. Dios da señales. Pero mucho cuidado con las señales del diablo, que también trata de confundirnos. A mí no se me olvida nunca por los años que he vivido en la fe, que son más de 30, a un hombre que como que no leía la Biblia. Tenía una mujer que no era su esposa y quería casarse con ella y dejar a su esposa. Y andaba con ese conflicto pecaminoso. Dejo a mi mujer y me caso con esta, es que esta sí me comprende. Locuras que el hombre comete. Entonces iba caminando por ahí por Retaluleu y de pronto era de noche, oía el croá, croá, croá de los sapos. Cro, 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 por un montón de lados. Y de pronto un sapo le habla. Demonio le habla, usando a un sapo. Dice Dios que te cases con la amante y que dejes a tu mujer. Ay, hermano lindo. Ese era el puro diablo. Si a mí me habla un sapo así, lo aplasto en el acto. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra. Hay señales falsas. Señor, te pido que seas rico, te pido que me enriquezcas. Y alguien viene y le dice, yo tengo una fórmula para hacerte rico de la noche a la mañana. Señal de Dios. La riqueza mala vida jamás lo será. Cuidado con las señales falsas. Conozco gente que ha caído en esa trampa. Un día llegó un muchacho a la iglesia con $10,000. Lo conocíamos. Y me dice, pastor, aquí traigo $10,000. Y le dije, ¿de dónde lo sacó? Es que hice un negocio. Ese negocio no es de Dios. Ese dinero no es de Dios. No lo quiero. Se fue de la iglesia. Está preso. Hace muchos años está preso. No descuide las señales. Si son de Dios, confirma el Espíritu Santo, pone paz en el corazón, su palabra no se altera, usted se siente con gozo, aunque parezca una locura para el resto. Pero si no son de Dios, huya de eso. Huya. Pero
Pero no nos basta, Señor. Con 4 formas, habrá una quinta, si la hay, en la que tú quieres que al tomar decisiones te tomemos en cuenta, si la hay. Y la quinta es, nuestra quinta respuesta la podemos encontrar por medio de un pastor o consejero espiritual que base su consejo en la palabra de Dios y en su experiencia como pastor. Usted puede consultar a un pastor, a un anciano, si él toma la palabra y por medio de la experiencia le dice: he conocido tantos casos que por no obedecerla la gente sufre. No lo haga, o hágalo, porque es de Dios. Aunque parece que va a perder, va a ganar. El consejo de la palabra que un pastor pueda tener, o un consejero, es un recurso de la iglesia. Tenemos pastores fijos en la Roosevelt, atendiendo todos los días de 8 a 6. Y 24 horas un teléfono de consejería pastoral para atenderlos a todos. Pueden llamarnos por teléfono 24 horas al día. Por cierto, aquí no hemos repartido todavía esas calcomanías, no se llaman, sino que se pegan en un refrigerador. ¿Cómo se llaman? Imanes. Unos imanes donde está la ovejita y el teléfono para ser pastoreados 24 horas al día. Hermanos lindos, 5 maneras en las que Dios nos habla. ¿Quién se pierde? No permita jamás que el enemigo lo engañe. Se disfraza como ángel de luz. Es malo. No lo permita. Y no permita que su carne, por un placer, pierda la dicha de lo que Dios quiere hacer en su vida. De nuevo, le insisto, ponga a Dios en primer lugar en este nuevo año, en todas las áreas de su vida. Es su vida y le irá requete bien. No solamente bien, no sufrirá decepciones, ni desilusiones, ni pérdidas de dinero, ni fracasos, ni dolores, porque Dios mismo, y no usted, estará a cargo de su vida en todo. Esa es la diferencia. Cuando Dios es consultado y Dios es tomado en cuenta, Él es responsable. Bendito sea su nombre. Hermanos lindos, estoy tan agradecido por lo que Dios me ha dado en mi corazón y en su corazón en este nuevo año. Es la confianza de que podemos caminar tomados, asidos, una palabra bíblica, asidos de la mano de Jesucristo, quien es Dios, para poder acertar en todo cuanto nos lo permita. Y si erramos, que no sea en algo que nos cause tantas consecuencias. Hermanos lindos, por eso, lo que correspondería ahora, y ya no es tiempo, es volver a la historia por la que comenzamos y que debemos de consultarle a Dios en todo, y que los voy a dejar, espero, Señor, con la gana de venir el otro domingo, porque no les conté nada, excepto en la introducción y en lo que hemos visto del primer libro de Samuel, capítulo 23, 1 al 4. Así es que Keila sigue siendo, ¿qué, pastor? Bien, ahí vamos a comenzar
el próximo domingo, donde David consulta 4 veces a Dios. Y cuando él consulta a Dios, todo sale bien. Y llegaremos a la conclusión de que así es como Dios quiere que vivamos. Y también cuando Dios mira a David haciendo su voluntad y no la de él, sufre tanto años después. Keila es una ciudad que está amenazada por los filisteos. Están robando todo lo que es el trigo, la cebada. Y David quiere librarlos. Pero no va en sus fuerzas. Tiene 600 guerreros con él. Le pregunta a Dios. Y les prometo que el domingo entrante seguimos con esta palabra. Amén. Póngase de pie, iglesia linda. Hay una pregunta que de pie le hago. En su mente, ¿hay alguna duda de algo que quiere hacer, que le gustaría hacer, pero no está seguro? En su mente hay alguna preocupación, porque no sabe si sí o si no corresponde hacer lo que ha pensado. Cierre sus ojitos y pregúntele a Dios. Solo pregúntele a Él. No es lo que yo quiero. Lo que importa, Jesús, es lo que tú quieres, lo que a mí me interesa, Señor. Háblame, háblame. Si tengo que renunciar a tantas cosas que no son buenas, lo haré. Si tú me dices que lo haga, ayúdame a obedecerte. Respóndeme. ¿Lo hago o no lo hago? Varón bendito, varona bendita, pregúntele. Y la respuesta que Él le dé es exactamente coincidente con la Biblia, coincidente con su conciencia, coincidente con la voz del Espíritu Santo, coincidente con su moral, coincidente con su ética, coincidente con las señales que hoy, sin esperarlo, Dios le está dando. Las señales que vino, las señales que está aquí, las señales que Él quiere hablarle. Ahora pregúntele: ¿debo de hacer lo que quiero hacer o no, mi Señor? Permítenos hacer lo correcto delante de tus ojos. Permítenos, Jesús, actuar como tú actuarías. Tú eres nuestro ejemplo. Permítenos, Espíritu Santo, escuchar tu voz. Y perdónanos si la hemos ignorado. Pero no más, no más, no más. Haremos lo que Dios quiere que hagamos y no haremos nada que a Él no le plazca. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y
Y si algún hombre está en la iglesia, alguna mujer está en la iglesia y está luchando porque sabe que no debe hacer algo, hoy es el día en que Jesucristo le dice: te amo, deja de hacer lo que estás haciendo. En tus fuerzas no podrás dejarlo de hacer, porque tu carne peca. Pero si recibes el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna, yo entraré en ti y te daré la fuerza para vivir una vida que me agrade a mí. Repita esta oración conmigo: Jesús, te necesito. Han pasado demasiados años sin que yo haga lo que me haga sentirme bien. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que en este día pueda reconocerte a ti como mi Salvador, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre porque querías perdonarme toda mi maldad. Jesús, te reconozco el Señor de mi vida, porque creo que al tercer día resucitaste después de haber muerto y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura, una nueva creación. Y dame, Señor, por siempre el consejo tuyo para vivir mi vida de otra manera. Te reconozco a ti como mi Dios, en el nombre de Jesús.